Esta hora de la mañana, 6:30. Muy agradecidos con el Señor por estar una vez más aquí compartiendo el devocional con cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Me acompaña mi querido Juanca, que está por allá, y me acompaña mi querida Marcela. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana poderoso de oración, de servicio, de congregación? ¿Cómo están todos? Recuerden. Bueno, recuérdenos escribir ahí al Sí, chat de la morada para empezar a saludar al genterío. así es. Vamos a llamar a lista. ¿Verdad, Juanqui? Llama a lista, Bueno, Juanqui. listo. A ver, ¿y Aquí. de dónde nos escriben? Sí, a ver. ¿A quién le ponemos fallita? Bueno, primero, ¿qué les parece hablar del tema de sanidad sexual en la iglesia? Amén, amén. Me parece propicio. ¿Por qué? Ay, pastor, si estamos hablando de sanidad sexual, ese es el devocional, ¿verdad? Sí, Y hay pero punticos. ¿por qué hay que hablar de sanidad sexual en la iglesia? Bueno, pastor, porque es que tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios que sana y que restaura, y no solamente va a restaurar eh, un matrimonio que está deteriorado, la fractura de una relación o cualquier cosa, sino necesita que seamos sanos íntegramente en todas las áreas de nuestra vida, y obviamente que el área sexual es un área súper importante para ser sanos, ¿verdad? Esa área no puede estar restringida para que el Señor obre en nosotros. ¿Por qué el área sexual es tan importante? Pastor, yo creo que el área sexual es muy importante porque es el área donde creo que donde mejor se puede manifestar la unidad de Dios. Amén. No solamente la unidad de Él en sí mismo, sino la unidad con el Hijo, con el Espíritu Santo, la unidad que Él generó y manifestó en el Edén. Creo que si vamos a retornar al diseño original, esta es la puerta de acceso. Amén. Amén, amén, tal cual. Pregunta, ¿por qué la iglesia ha hecho silencio frente al tema del sexo? Bueno, hay muchos. Yo creo que más que la iglesia ha sido más instrumento del enemigo que de ella misma. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si deteriora esa imagen y semejanza, la cual fuimos diseñados, fuimos creados, él deteriora los cimientos. Entonces, creo que entre más distorsión genere en algo tan hermoso, tan verdadero, tan real y tan propio de Dios sobre todo, pues obviamente todo lo demás que se edifique de ahí en adelante, llámese desde un ministerio a una empresa, a un hogar, va a ser frágil y en cualquier momento se puede venir abajo. Yo digo amén a eso que dice Juanca. Amén, Mis amén, queridos hermanos, el área sexual hace parte de nuestra vida. amén. Amén. Cada uno de nosotros tiene un historial sexual, a menos que seas un adolescente que me estés escuchando, estés virgen y aún así eres un ser sexual. Ujú. Por eso la Biblia dice que todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo debe santificarse delante del Señor para Amén. guardar la venida de Él. Así es. Entonces, el área sexual debe ser santificada. Dice aquí Stephanie que le parece muy bien el tema de sanidad sexual porque debemos sacar todo aquello que nos afecta sexualmente y que influye en muchos ámbitos de nuestra vida. Y Luz Helena dice que el área sexual tiene muchas puertas de bendición o de maldición. Así es. Bueno, saluden a la gente que ya está conectada a esta hora. Así es. Bueno, empezamos con los saludos. Jorge, buen día para todos. Stephanie, Darly Mosquera, Paula Morales, Fénix, Pamela Vázquez. Vea, ya le quitamos el chulito a Pame. Jair, Susan Rivero, Jenny, desde San Onofre, bendiciones, bendiciones. Álvaro Gómez, Mayerly Páez, Gira Luz, buen día, hija, Dios te bendice. Así es, Luz Helena dice que sanos y libres, y eso es en su totalidad, totalmente, ¿verdad? Así es.
Así Bueno, le es. damos la gloria al Señor por el día número 4, que es el día que vamos a estudiar hoy, 4 de Mm. mayo, lunes 4 de mayo, y arranca con la siguiente frase célebre: el deseo sexual no es el problema. El problema es un deseo desordenado que busca en los lugares equivocados lo que solo Dios puede dar. Eso lo Amén. dijo C.S. Lewis. Amén. Santiago 1.14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a hacer en voz alta dentro de la iglesia, pero que casi todos nos hemos hecho en silencio. ¿Por qué Dios me creó con este deseo tan poderoso si es tan difícil de manejar? Esta sin duda es una pregunta honesta y a mi juicio creo que merece una respuesta honesta. Pues en primer lugar, el deseo sexual no es un accidente evolutivo, ni un defecto del diseño divino, ni mucho menos una consecuencia directa del pecado. La Biblia nos da indicios de que el deseo sexual existía en el Edén antes de la caída. Adán y Eva eran seres sexuales con cuerpos cargados de atracción y deseo. Por lo tanto, el deseo sexual es una obra original de Dios, no una pieza de repuesto defectuosa que se colocó en nuestras vidas por la puerta trasera del pecado. Debe comprenderse que el pecado no creó el deseo sexual. Sin embargo, lo que sí hizo fue desordenarlo. En otras palabras, lo que el pecado logró fue separar nuestro deseo sexual de su propósito, mientras que al mismo tiempo lo desconectaba de su contexto para luego convertirlo en un impulso que solo busca satisfacción inmediata, sin importar el costo para uno mismo o para los demás. Al respecto, la Biblia dice en Romanos 6:12 lo siguiente: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. En otras palabras, el Espíritu Santo no está diciendo el impulso puede existir sin necesidad de gobernar. Desde la neurociencia, esto se traduce en la capacidad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones, para regular los impulsos del sistema límbico, emociones y deseos. Pero esta regulación no ocurre por accidente, sino que se entrena. Así que cada vez que respondes impulsivamente, refuerzas un circuito, y cada vez que eliges conscientemente, construyes uno nuevo. En esta parte es donde la ciencia confirma lo que la Biblia ha enseñado desde hace siglos: puede ser transformado desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, el deseo sexual no debería ser eliminado, sino más bien redimido, porque cuando el deseo está desordenado se vuelve impulsivo, pierde propósito y busca gratificación inmediata. Pero cuando el deseo está alineado con la voluntad de Dios, se vuelve intencional, construye en lugar de destruir y conecta en lugar de vaciar. Recuerda, el problema no es lo que sientes, sino permitirle a tus deseos e impulsos que te gobiernen. Con el tiempo he comprobado por experiencia propia que el deseo sexual sano no es simplemente un impulso hacia el placer físico, sino una señal profunda del alma que dice: quiero pertenecer a alguien y quiero que alguien me pertenezca. De esto se trata la búsqueda de la intimidad real, de anhelar ser deseados y no rechazados. La complicación aparece cuando intentamos satisfacer esa necesidad legítima de vinculación con sustitutos como el sexo sin compromiso, la pornografía y la masturbación, que lejos de ofrecernos plenitud, nos hacen sentir culpables y vacíos. Así La es. neurociencia nos enseña que el cerebro humano posee un sistema de recompensa que libera dopamina, el cual es el neurotransmisor del placer y la motivación, que se activa ante estímulos que percibe como beneficiosos para la vida y la supervivencia. La intimidad sexual activa ese sistema de manera extraordinariamente intensa, liberando también oxitocina, que es la hormona el neurotransmisor del vínculo, y la serotonina, que es la del bienestar, y endorfinas, que es lo que hace que tengamos placer físico. Dios diseñó este sistema, lo construyó en el cuerpo humano con precisión y lo diseñó para que la experiencia más intensa de ese sistema de recompensa ocurriera dentro del contexto del amor comprometido y exclusivo.
El problema empieza cuando el deseo sexual se desconecta de este contexto a través del uso compulsivo de pornografía, del sexo sin compromiso o de las fantasías sexuales obsesivas. En este punto, el sistema de recompensa se desregula, haciendo que la dopamina suba artificialmente, creando tolerancia. Por esa razón, cada vez consumes ese veneno sexual, necesitas más. Por esta razón, cada vez que consumes ese veneno sexual, necesitas más para sentir lo mismo. El resultado es exactamente lo contrario al diseño de Dios: más deseo y menos satisfacción, más actividad sexual y menos intimidad real. Querido lector, el Espíritu Santo quiere hacerte libre, pero tienes que empezar a ver tu deseo sexual no como un impulso malo, sino como una invitación a buscar intimidad real en la presencia de Dios. Amén. Oremos, mis amados. Amado Señor, Amado Señor, hoy reconozco Hoy que reconozco el deseo sexual que el deseo no sexual es mi enemigo. no es mi enemigo. Sin embargo, sin embargo, no quiero permitirle que me gobierne y me controle. no quiero permitirle que me gobierne y me controle. Enséñame, por favor, a entenderlo, Enséñame, a por entenderlo, favor, a entenderlo. gestionarlo y gestionarlo dirigirlo y correctamente. dirigirlo correctamente. Fortalece mi mente Fortalece mi para que mis mente decisiones estén por encima de mis impulsos para que mis decisiones estén por encima de mis impulsos. y ordena mis deseos conforme a la verdad de tu palabra. Y ordena mis deseos conforme a la verdad de tu palabra. Ya no quiero vivir reaccionando, Ya no quiero vivir reaccionando, sino eligiendo. sino En eligiendo. el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Amén. Este tema está bueno. Uf, Yes. Vamos para el taller. A partir de hoy, cada vez que experimentes deseo, toma en cuenta estas dos cosas. Número 1, detente y di: este es un impulso del momento, no una orden que tengo que cumplir. mm, Y número 2, identifica el disparador: aburrimiento, soledad, estrés. Todos aquí tenemos deseos sexuales. Y como acabo de explicar en el devocional, el deseo sexual no viene del diablo, no viene de nuestra naturaleza pecaminosa caída. Es biología. Dios nos diseñó así. Fuimos creados para desear tener a una persona en nuestra vida. Fuimos creados para ser deseados, o por lo menos sentirnos deseados por alguien. Fuimos creados para conectar físicamente, emocionalmente, espiritualmente y por supuesto sexualmente con una persona. amén. Cuando sentimos deseo sexual, es el cuerpo, nuestra biología y naturaleza pidiéndonos que alguien nos ame, pidiéndonos que alguien nos toque, pidiéndonos que nosotros también amemos a alguien, toquemos a alguien. Pero ¿qué ha pasado con el deseo sexual? Se ha malinterpretado y se ha llevado al nivel de ser considerado una necesidad. Tanto así que hemos dicho y resuelto hasta culturalmente que uno no puede frenar el impulso sexual, no puede frenar el deseo sexual, porque eso es una necesidad como comer y tomar agua, cosa que es completamente errónea desde un punto de vista incluso científico, y no estoy usando la palabra, pero usted no se va a morir si no tiene sexo. Así es. Ninguna persona se muere por falta de sexo. Ningún hombre se muere porque duró un año sin tener relaciones o toda una vida, o una mujer así. No hay ninguna evidencia científica disponible que diga que porque no estás teniendo relaciones sexuales te va a dar cáncer, o se te va a hinchar la próstata, o te va a dar alguna enfermedad mental, y que porque eso sube a la cabeza y vuelve a la gente loca. Eso es mentira. Todo eso que han dicho con respecto a eso es mentira. Usted sí se muere si no come, por ejemplo. Así es. Si no duerme el tiempo suficiente, sí se va a morir. Si no toma agua y hace ejercicio y come pura grasa y, en fin, ahí sí se muere. Pero la falta de sexo no es una cuestión letal para el cuerpo. Repito, ¿qué es este deseo y este impulso sexual? Un llamado a tener intimidad real. El problema es que cuando este deseo llega, el llamado nuestro a tener intimidad real, podemos hacerlo de 3 maneras. 1, digo, voy a buscar esa intimidad en mí mismo, y ahí es cuando empiezo a masturbarme. Es decir, me doy la libertad
de conseguir ese placer sexual de la forma más egoísta posible, que es conmigo mismo. Pero como el enemigo ya inventó un catalizador para eso que se llama la pornografía, entonces combino yo la pornografía, que es la cosa más terrible que hay. El que no escuchó la prédica ayer, el domingo, para no repetir, escúchese eso, ¿verdad? Es toda una descarga de dopamina artificial, más esa masturbación, estoy diciendo, mi deseo sexual lo satisfago yo, a mi manera. Ahí está el pecado. Porque eso genera adicción. Y es por eso que tenemos hoy en día millones de personas adictas a la pornografía y a la masturbación. Porque ante el deseo sexual, ellos dijeron, yo lo satisfago como yo quiero, en mis términos, apoyados obviamente por la pornografía. La segunda, una mujer o un hombre en este caso. Entonces el hombre dice, tengo deseo de tener intimidad, tengo deseo de tener relaciones sexuales, me busco una mujer que puede ser mi novia, que puede ser una muchacha que conocí en un bar en la noche, simplemente salí el viernes para ver con quién me acuesto. Y eso lo puede hacer también una mujer. Ujú. Ahí está el pecado, porque salgo a buscar mujeres o a buscar hombres solo con un propósito sexual. Estoy literalmente convirtiendo la dignidad de una persona hecha a imagen y semejanza de Dios en un trozo de carne. Mm. Eso no es normal, eso es lujuria, eso es pecado. Pasa también si estoy casado, buscando eso en otras mujeres. Pasa también si estoy casada, buscando eso en otros hombres. Ahí hay adulterio, ahí hay fornicación, ahí hay lujuria. Si yo estoy casado, la respuesta más inteligente es, tengo deseo de intimar, busco a mi esposa, busco a mi esposo. Sin embargo, esa garantía no siempre es al 100%, porque un hombre puede buscar a su esposa y su esposa puede estar enferma o puede tener el periodo. Mm. O simplemente puede estar indispuesta, o al revés, la mujer puede buscar a su esposo, le está cansado, ¿verdad? Y se vale eso en el matrimonio. Ujú. Se vale decir que no, no todo el tiempo, pero sí un día o dos, porque hay un tema de asunto físico o demás que la persona tiene. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando te diga que no? Porque es que me voy a morir si no lo hago, me voy a morir, porque este deseo, esto es una necesidad. Entonces, muchos hombres dicen, lo que no me estás dando aquí, lo salgo a buscar ya, y ahí entra el pecado. Mm. Por eso, la tercera, que es la mejor, que todos deben aprender a hacer, es intimar con Dios. Repito, Dios te dio el deseo sexual para que te den ganas de tener intimidad y no le tengas miedo a la palabra intimidad. Porque para poder tener una relación con Dios hay que intimar con Él. Amén. Así que hace muchos años en mi sanidad sexual aprendí que cuando tenía ganas de tener intimidad y se levantaban todos los pelos de mi cuerpo porque tenía ganas, deseo sexual, yo entendía que era mi cuerpo pidiéndome intimidad. En ese tiempo era soltero, no podía tenerla con una mujer, ya Dios me había hecho libre de la pornografía y la masturbación, aprendí a redireccionar mi deseo sexual hacia tener intimidad con Dios. Mm. Y le digo esto a todos los solteros que me escuchan, si no quieren, corrobórenlo. El momento en el que usted tenga deseo sexual y la mente que ya está completamente con un proceso sistematizado de, ¿tienes deseo? Prende el computador, busca en el teléfono, pornografía. No lo hagan. Vayan al cuarto, cierren la puerta y empiecen a orar. Pongan una canción de adoración y empiecen a buscar la presencia de Dios. Les invito a que cuenten los segundos y los minutos. Inmediatamente ese deseo sexual se canaliza. Porque antes de que Adán tuviera a Eva, tuvo a Dios. Amén. Amén. Y Adán nunca necesitó a Eva. Adán no le pidió a Eva a Dios. Así es. Adán estaba tan feliz con su trabajo y con su relación con Dios que su deseo sexual era completamente redirigido hacia él. El que se inventó el lío de Eva fue Dios. Ujú. Y eso es porque Adán no lo hubiera pedido, pues había el lío de las mujeres encima. Pero fue Ujú. Dios quien lo dio. La mujer fue un regalo de Dios. Amén. No Amén. fue una idea del hombre. Nosotros no pudimos habernos imaginado semejante cosa. Mm. Eso solamente fue Dios. Amén. Entonces, pastor, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque te va a dar deseo sexual toda la vida. Si eres una mujer, lo vas a perder por ahí muy más pronto que el hombre por temas menopáusicos. Pero si eres un hombre, lo vas a tener toda la vida.
Pablo, siendo un anciano, le escribió a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque siempre hay. Así es. Si no lo aprendes a redirigir, vas a pecar. Entonces acostumbra a tu deseo sexual a ser redirigido en la presencia del Señor y te aseguro que tu sanidad sexual será una realidad para ti. ¿Qué opinan ustedes de eso? Así es, eso no tiene más, al contrario, la verdad que sí, entendamos, esa partecita me gustó, pastor, cuando usted dijo que la mujer es un regalo de Dios, no solo inventó el hombre. Si Dios dijo que no era bueno, Estar solo. ¿eh? Es porque vio una necesidad en el hombre Así Claro. es. y lejos está de limitarlo al acto sexual. Ujú. Así La es. mujer es mucho más que eso. Amén. La responsabilidad de la mujer es mucho más que eso. Entonces creo que vamos bien puestos. Bueno, mi gente, vámonos al Kadosh, ¿verdad? Hoy toca estudiar Romanos, 6. capítulo 6, ¿verdad? Y vamos con la Q. Vamos con la Q. ¿Qué revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributos de Dios se revela en este pasaje? Pero hay que Vamos leer a primero leer el todo pasaje. Romanos 6, ¿no? Para poder Sí. hacerlo. Entonces, tenemos ¿cuántos versículos? 23. 20. Ajá. Vámonos a Romanos 6. Amén, ¿Lo puedes amén. leer? Amén, claro que sí. Lleva como título Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Amén. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Amén. Estamos seguros estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia?
que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Amén. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Amén, Amén. amén, Amén. 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 Amén, amén. Excelente. Vamos con la Q. ¿Qué revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributos se revela en este pasaje? Amén. Bueno, yo escribí, me revelan Dios como el dador de la gracia que libera al hombre del dominio del pecado Amén. y un Dios amo, que somos ya siervos de Él y ya nunca más esclavos del pecado. Así es. Así es. En atributo por lo que Dios es un Dios que liberta y me revela, pues se Ujú. inicia hablando acerca del bautismo y hace una comparación, que el bautismo no es un rito de iglesia, es un acto de purificación que marca una transición total de estado. La muerte anula todo contrato que teníamos con él, con el pecado, y espiritualmente fuimos sumergidos en la muerte del Mesías. Ya el pecado sexual ya no tiene jurisdicción sobre mí. Amén. Así es. Amén, Así amén, es. amén. Una de las cosas que hizo como consecuencia el pecado que cometió Adán y Eva fue que perdimos el título o la capacidad para gobernar. Y eso es en todo sentido. El ser humano dejó de gobernar la creación. Adán y Eva eran, voy a usar ese término, dioses aquí en la tierra. Amén. Ellos, Está bien. ellos tenían todo dominio y Ujú. poder. Imagínense lo que el Así. diablo tiene hoy aquí. Eso era lo que tenía Adán y Eva. Tanto. Tenían una potestad. Ese es otro tema. Ujú. Sí. Pero perdieron no solo la capacidad de gobernar lo que les rodeaba, sino la capacidad de gobernarse a sí mismos. No podemos, la razón por la que Dios tiene autoridad es porque Él puede gobernarse a sí mismo. Amén. Nosotros no teníamos autoridad antes porque no teníamos la capacidad de gobernarnos. Éramos esclavos de nuestros propios deseos. Éramos esclavos de nuestros propios pensamientos. Éramos esclavos del diablo. Lo que Cristo hizo, que es lo que me revela este texto acerca de Dios, es que Dios proveyó una libertad, pero nos dio la capacidad de volver a recuperar lo que perdimos en el Edén, que Amén. fue gobernar. Eso lo expliqué en la prédica Reinarán en Vida. Nosotros podemos ahora gobernar. Ahora, ¿qué es lo primero que el cristiano aprende a gobernar? ¿A la familia? No, a sí mismo. Sí. Lo Amén. primero que uno aprende a gobernar son sus propios deseos. Si tú no te das para gobernarte a ti, tú no vas a tener autoridad para más nada en esta vida. Así es. Por eso antes de que Dios expanda tu territorio, lo primero que tienes que aprender es a gobernarte a ti mismo. Y ya Dios, por medio de Cristo, aleluya, nos dio todo lo que necesitábamos. Amén. Amén. Todo lo que necesitábamos. Por eso la escritura es contundente. Ya el pecado no nos controla. Así Amén. Ya el es. pecado no nos gobierna. Ya el pecado no está sobre nosotros. Dice el hermano Álvaro Gómez que es un Dios que restaura el orden de las cosas y que restaura y libera a sus hijos del pecado. Amén. La hermana Darlene Mosquera, ¿qué dice? Me revela un Dios como libertador del pecado, quien transforma nuestra naturaleza para que vivamos para Él y no bajo el dominio del pecado. Ajá. Adriana Baute dice, me revela que por medio del bautizo somos libres del pecado mientras controlemos los deseos pecaminosos. Ajá. Yair nos revela que Cristo Jesús nos hizo libres del pecado como atributo, su maravillosa santidad. Stephanie revela un Dios restaurador y perdonador. Dios rompe cadenas, tiene poder para destruir esclavitudes antiguas. Miren la palabra que usa la escritura. Antes éramos esclavos. Y por Ujú. ahí Pablo pregunta, ¿no saben que uno se hace esclavo de lo que decide obedecer? Así es, Así es. así es. Éramos esclavos. Un esclavo no tiene potestad de absolutamente nada, ni un gramo de libertad. Así éramos nosotros con respecto al pecado. Por eso es que no podías con la pornografía, no podías con la masturbación, no podías con el alcohol, no podías con el pecado sexual, que es el que estamos estudiando. No podías, pero ahora sí, Amén. porque Cristo venció, rompió las cadenas y tú tienes poder. Y él Amén. lleva a la jurisprudencia este caso. Así Él es. dice, un esclavo es esclavo hasta que muere. Ujú. Una vez muerto, ya no es esclavo. Pues claro, Bien. así es.
Algo que parece sencillo. Bueno, esa misma sencillez es ahora en Cristo Yeshua. Bien, Amén. Él, junto con Él, fuimos muertos a ese pecado, pero conjuntamente con Él, volvimos nosotros a tener esa autoridad que usted estaba hablando. Nueva Así es. vida, el Así bautismo. es. Entonces bajamos, nos morimos, salimos, resucitamos en Amén. una nueva vida. Vamos con la A. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me está llevando este texto? Bueno, yo escribí a entender mi nueva realidad e identidad, que debo morir al pecado, no servirle más y empezar a vivir la nueva vida que el Padre requiere, pero bajo su dirección. Yo en la A coloqué, de acuerdo al verso 13, hay dos palabras aquí clave que me llamaron la atención. Dice, me llama a presentar mis miembros. Bien, esa palabra miembro hace referencia a los órganos físicos, como los ojos, manos, Ujú. nuestros órganos sexuales. Bueno, este caso. Pero ¿cómo me llama a presentarlo? Como instrumento. Pastor, esta palabra instrumento en el griego es oplón y significa armas de guerra. Tremendo. Es decir, que cuando nosotros presentamos nuestros miembros, nuestros órganos sexuales, bien, en pecado, estamos entregando las armas de guerra al enemigo para que Tremendo. nos destruya a nosotros mismos. Mm, Tremendo. mm. Pero cuando presentamos nuestras armas de guerra para justicia, es decir, para hacer lo correcto, bien, Amén. entonces ahí somos firmes, ahí Amén. resistimos, ahí tomamos el gobierno de nosotros mismos. Amén, Excelente. amén, 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 así tal Ayer cual. cuando estábamos ministrando en el servicio, yo le dije a la iglesia, no sé en qué servicio, dije, ah, así como un día le entregamos al Señor nuestro corazón, uno tiene que entregarle los ojos. Amén. Tiene que llegar a un punto en nuestra vida en que cada órgano de nuestro cuerpo sea consagrado. Esa es la palabra. El órgano de tu cuerpo más sexual es tu cerebro, no son tus genitales, es tu cerebro. Por ejemplo, usted tiene que consagrarle a Dios su cerebro. No Amén. estoy hablando de la mente. La mente es otra cosa. Estoy hablando de su cerebro como órgano, ¿verdad? Porque ese cerebro como órgano se enferma, igual que cualquier otro órgano, ¿verdad? Pero puede ser un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Yo consagro mi mente y mi cerebro al Señor todos los días, desde la cabeza hasta los pies, consagro mi cuerpo, consagro mis órganos, consagro mis genitales, consagro todo. Ninguno de ellos se puede despertar sin una orden mía, Ujú. en el nombre del Señor. Yo recuerdo que cuando estaba siendo libre de la pornografía, la masturbación, todo eso fue una locura. Y tú estás sensible en la carne. Eso es otra cosa. Tú estás, cuando tienes la mente demasiado pornográfica, eso te hace demasiado sensible en la carne. Así que cualquier vieja que tú la veas o cualquier contacto estímulo externo, inmediatamente ¿cómo se dice? Te excita, ¿verdad? Porque estás en la carne. Mm. Y yo recuerdo que me tomó un tiempo aprender a andar en el espíritu, como dice la escritura, y no en la carne. Y ahí fue donde aprendí lo del ayuno, en fin, eso es muy importante. Pero yo recuerdo muchas veces que estaba, imagínense, yo era un adolescente en colegio, luego llegué a la universidad, mujeres bonitas por todos lados buscándome. Y yo recuerdo que habían chicas que me gustaban y sabían que me gustaban y se me encimaban y de una yo sentía la jugada. Yo recuerdo que yo salía, me disculpaba un momento, iba al baño y le hablaba al siervo, que ya ustedes saben cuál es, y le decía, usted se va a quedar quieto en el nombre del Señor porque usted ya está consagrado. Amén. Usted está consagrado, la mente suya está consagrada. Yo me miraba al espejo y le hablaba con autoridad. Y lo hice tantas veces, que eso es una realidad. Aleluya. Por eso yo le digo a los muchachos, tienen que hablarle porque nosotros ahora gobernamos. Yo no hubiera podido tener el ministerio que tengo si no me hubiera gobernado yo. Amén. Tienen que gobernarse y hablarse con autoridad. Usted no va a ver lo que no tiene que ver. Tiene que hablarle a los ojos. Tiene que hablarle a los miembros. Ojo que usted se pare. Usted está tranquilo ahí porque usted es un hombre de Dios, un siervo de Dios. Usted tiene que hablarse. Amén. Eso es lo que habla de presentar tus miembros. Es consagrarlo. Si lo tuyo es con las manos porque te gustaba robar, consagre las manos. Consagre los pies, consagre los oídos, que no puede escuchar un diomedazo porque se azara. Consagre eso. Amén. Todo su cuerpo tiene que ser consagrado.
Amén. Amén, amén. Vámonos con la D. La gente, pastor, la gente está ¿Qué dice escribiendo. la gente? Pues? Bueno, la gente dice, Carol Ruiz, me llama un cambio de esclavitud, ya no somos esclavos, sino siervos de justicia. Luz Marina Gele me revela que es un Dios que nos perdona, somos libres del pecado, abstenerme de todo deseo pecaminoso. Shirley dice, tremendo dato, Juanca. Adriana Baute, me está llamando a dejar mi viejo hombre atrás, llevando una nueva vida en Cristo que nos limpia del pecado. Álvaro Gómez me llama a recordar que ya morí al pecado y asimismo a traer cada día memoria de que por medio de Cristo también fui levantado de los muertos, así que ya no obedezco al pecado. Stephanie, Amén. versículo 15-16, me llama a escoger a quien obedezco cada día. Susan Rivero, versículo 13, que no debemos dejar que el pecado domine nuestro cuerpo, por el contrario, debemos dejar ser gobernados por el Espíritu Santo para poder hacer lo correcto, entregar nuestra alma, todo lo nuestro, todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Y Yair, ahora somos libres de la esclavitud del pecado, nos hemos hecho esclavos de la vida recta. Amén. Amén. Vamos con la D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con este principio? Yo escribí basado en el versículo 1-2, dice, pastor, cuando creo que un poco de pecado no importa porque Dios me va a perdonar siempre, ¿verdad? Que tenemos llenos de esa gracia, ¿verdad? Entonces yo puedo pecar y venir delante de la gracia del Señor a pedir perdón. Y después vuelvo y peco, ¿verdad? O pensar que pecado es si yo ejecuto lo que siento con mi cuerpo con otra persona, Ok, que lo llevo a la acción, pero siempre y cuando lo piense y lo saboree y eso no es pecado. ok. ¿Verdad? Eso. Igual, en el verso 1 y 2 coloqué, creerme un creyente zombie. ¿Y eso cómo es? Creer que podemos vivir resucitados en el espíritu, pero seguir arrastrando las prácticas muertas en nuestra vida sexual. Ok, Ujú. excelente, O excelente. estamos muertos o estamos vivos. Vivos, exactamente. Así es. Tremendo, En todo, tremendo. eso es todo. Eso abarca todo, totalmente. Bueno, la Biblia dice claramente ahí que no, el versículo 14, que el pecado ya no es más tu amo, Amén. ¿verdad? La distorsión más grande es vivir como si el pecado me gobernara. Así. Ujú. Así es, tremendo. Sí, es Nosotros verdad. somos libres en Cristo, mis amados. Nosotros no nos gobierna nada. Amén. Ujú. Es lo primero que usted se tiene que decir para poder vencer. Porque antes usted decía que no podía con el tema de las mujeres. Hay un disco que no sé quién lo canta que dice que a mí me domina la falda. Esa era nuestra realidad. Sí. La falda Así es. no, ¿Quién pastor. canta eso? No es la falda, ¿Qué era? Hay la veces. tanga. Ah, la tanga. Peor. ¿Quién canta eso? No me acuerdo, no era Jorge Ay, Oñate. decir que lo zuleta, Ah, hombre. esa es. Ah, Bueno, pero tú sí sabes, viste. en el mundo no nos podíamos, no, Poncho. en el mundo del Siervo Poncho y toda esta gente, Ujú. ellos están atados, Sí, por completo. dominados por su pecado sexual, droga y cuanta locura hay, y no pueden dejarlo, ni porque lo intenten, lo pueden dejar, Así porque es es. una maldición y están atrapados ahí. Así Nosotros no es. podemos decir lo mismo. Total. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Amén. Ya, ese es la clave para entender nuestra libertad, es que tenemos a Cristo. Así es. Así Y es. Cristo murió en la cruz para yo ser libre. Tengo poder y tengo autoridad y puedo gobernar sobre lo que antes me ataba. Amén. Que llegue un momento que me tropiece, pero vuelve y levántese. Y vuelve y Así es. diga, tengo autoridad. Y va caminando, va y tropezó otra vez, pero vuelve y levántese. Porque su cuerpo se tiene que acostumbrar, su mente se tiene que acostumbrar a la victoria en Cristo. Amén, Así pastor. es, Lo que dijo totalmente. usted ahorita es importante hablarlo. Recuerdo que mi terapia fue obviamente la palabra y hay una porción donde dice que nuestra mente es la mente del Mesías, Ujú. De es Cristo. la mente de Cristo. Y cuando venían esos pensamientos, hey, esto lo estaría pensando Cristo. Así ¿Ya? es. En esta Tremendo. circunstancia, lo que estoy viendo y lo que estoy permitiendo que en mi mente se geste, se estaría gestando en una mente de Cristo. Tremendo. Y eso me ayudó mucho a combatir esos pensamientos
Se necesita mucha intencionalidad de Sí. servirle al Señor, de ya no ser más esclavo de la vida que teníamos antes y ser muy conscientes, ¿Qué dice ¿verdad? la Para pues, gente? la gente dice, Yair, hay distorsión cuando intento servir a dos amos, darle mosquera, pensar que la gracia de Dios es una licencia para pecar, versículo 1 y 2. Stephanie 17-18, distorsión cuando conoces la verdad, pero no la practicas, ¿verdad? Adriana Baute, hay distorsión en mi vida cuando no acciono mi verdadera vida como cristiana y tengo un pie en el mundo y el otro en Cristo Jesús. Amén. Álvaro Gómez, hay distorsión cuando aún sigo esclavo del pecado sexual, cuando Cristo ya venció en la cruz y nos redimió. Paula Morales, seguir identificados con nuestra vieja vida cuando Dios ya rompió con eso. Luz Marina Geles, no permitir que el pecado me domine. Amén, Amén a eso. amén, Amén. amén, amén. Cuando usted está haciendo dieta, lo primero que usted hace cuando sabe que tiene que hacer es tratar de no exponerse a ambientes donde vaya a pecar. Es lo mismo con el tema del pecado sexual. Si usted está siendo libre de su sanidad sexual, no deje que nadie la toque. Mm, No deje que usted tocara a alguien. Usted tiene que saber cómo retirarse. Yo en mi época de universidad fue muy solitario porque Dios me estaba sanando sexualmente. Y lo que uno ve allá es la locura. Entonces yo tuve que aprender a contenerme, a salir corriendo de espacios. Me acostaba temprano. Aprendí, y eso lo va a enseñar, la victoria de la noche, se llama esa prédica. Ninguna persona va a sobrevivir sexualmente si no domina la noche. Pelados de 10, 11 de la noche conectados, ¿cómo vas a ser libre? mm, Entonces, en la madrugada no te puedes levantar ahora a tener intimidad real con Dios porque estás somnoliento y consumiendo basura, Mm. que es lo peor. sí, Entonces, yo tuve que tomar muchas decisiones en mi vida para poder ser libre. Entonces, usted quiere mantenerse en santidad, hay que tomar las decisiones. Vamos con la O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosas debo dejar o establecer en mi vida? Bueno, yo escribí consagrar la postura de Dios hacia mí. O sea, cuando me limpio, cuando Él me limpió de todo pecado para ya no asumir más la manera definitiva que tenía antes, sino ahora la nueva en Cristo Jesús, lo que dice el versículo 2 y 11, porque ya no soy esclava del pecado y no ponerme a rumiar, a coquetear con el pecado en mi cuerpo, pues ya cambié de amo. Amén. Amén. El verso 12, yo coloqué, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Ujú, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ujú. Coloqué, cortarle la cabeza al pecado ante el primer pensamiento. Ahí Amén. está la victoria en la Así mente. es, así es, Ahí exactamente. está la victoria en la Amén. mente. Así ¿Qué es. Total. dice la gente? No han escrito todavía, pastor, con respecto a la O. Todavía no han La escrito. mente es el primer campo de Así batalla, es. pastor, y esto debemos nosotros entenderlo. Lo que usted dijo ahorita, que consagrar el cerebro como órgano, eso vale oro lo que usted acaba de decir, porque es el cerebro quien gobierna todo el cuerpo. Así es. Si usted gobierna el cerebro, si gobernamos el cerebro, lo gobernamos todo, Así hasta es, la lengua. Así así es, es. así Pastor, pero es. cuando la gente dice, es que no puedo, es que yo trato, pero es que no puedo. O sea, me es difícil. Eso Y es mentira. Sí, eso es mentira. sí, Lo que ¿verdad? pasa es que tu cerebro está dopado. Por eso se Exacto. llama, la palabra dopar Dopamina. viene de Ujú. dopamina. Ujú, Cuando tu cerebro está dopado, es que tu cerebro está literalmente expuesto a una cantidad considerable de placer. Y el Ujú. placer genera adicción. mm, Entonces, si tú puedes sacar al cerebro del estado de dopado, tú lo Así es. puedes controlar. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puedes dejar a ese hombre? Por todo lo que él te hace. ¿Por Ujú. qué no puedes dejar a esa vieja? Por todo lo que ella te hace. ¿Por qué no dejan la pornografía ahí? Por todo el placer que tiene. Entonces, tú tienes que desconectar. La gente Ujú, dice que no doy para hacerlo. Tienes que conectarte porque Claro, tú en este momento con un cerebro dopado no piensas. así ujú. es. Tú te tienes que desconectar de allí. Si tú no te desconectas de allí, no vas a poder. El cerebro dopado dura un mes, 2 meses para bajar los niveles de dopamina artificial, porque ni siquiera son las natural, artificial. Y cuando ya uno está en ese estado, no puede tomar Así decisiones. Pues empieza a poner los límites, empieza a poner esto, empieza a poner lo otro para que tú puedas empezar ya a controlar tu cerebro. Yo es. duré 2 años sin conectarme a internet. Ah, 2 años.
cuando fui libre de la pornografía y la masturbación. En ese tiempo estaba apenas Facebook saliendo. 2 años, en ese tiempo, para uno ir a internet, iba a café internet. Me acuerdo que había uno en María la Baja que uno era como pago de suscripción mensual prácticamente. Yo dejé 2 años de hacerlo. Me acuerdo que todos mis amigos hacían tareas en internet. En ese tiempo estaba la transición. Yo iba a la biblioteca a leer. Yo tuve que dejar, en ese tiempo no sabía lo que sé ahora, pero lo que estaba haciendo era dejar que mi cerebro le bajara los niveles de dopamina. Antes uno consumía pornografía por los videos que se daban. Yo todo eso lo cogí, lo quemé, ¿verdad? Los amigos que eran los que me pasaban los videos ya no eran mis amigos. Yo sabía, me acuerdo un libro que me leí de este varón, se llamaba Tácticas, ese libro, todavía lo tengo por ahí, todavía lo regalo y lo presto. Él decía, el pecado sexual es como un sumo. El sumo, estos luchadores japoneses que son grandes, y tú eres un niño. Entonces la única forma de vencer al sumo es dejándolo de comer, niégale comida al sumo. Mata al sumo de hambre. Decía el autor, al sumo no se le gana en el ring, se le mata de hambre. Y eso me cambió la vida. ¿Y cómo uno se le mata de hambre? No le alimente. ¿Cómo uno alimenta el deseo sexual? Con pornografía, viendo locura, hablando temas que no tenemos que temer. Entonces yo empecé a matar el sumo de hambre. Y cuando por fin lo enfrenté, ya no podía conmigo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Amén, Vamos a amén. entrar a un proceso de desintoxicación, pastor. Sí, hay que bajar los niveles de dopamina artificial del cerebro, sacarlo del estado dopado. Así. Amén, amén. La gente dice con la O, Adriana Baute, obedecer su palabra y asumir con responsabilidad mi vida en Cristo Jesús. Debo soltar todo aquello que me contamina, dice Stephanie. Jonathan, debo tomar decisiones conscientes de no ceder a las viejas costumbres. Darling Mosquera, no seguir viviendo en el pecado, andar en la nueva vida, presentar el cuerpo para santidad. Luz Marina Geles, debo dejar todo placer sexual que me contamine, mantener mi ser en Cristo. Susan Rivero, debemos orar diariamente para que el pecado no nos domine y consagrar la vida recta. La vida recta, ser esclavo, no, ser esclavo de lo correcto. ¿Verdad? Bueno, ¿qué debo separar para Dios en la S? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Bueno, yo escribí mi lealtad, ¿verdad? Ya dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de mi libertador, y escribí también mi cuerpo y voluntad, ofreciéndolos como instrumentos redimidos y de justicia. En base al verso 13 coloqué, debo separar mi vieja identidad, que era esclavo de los apetitos, Ajá. de mi nueva identidad, un instrumento de justicia. Aleluya. Amén, amén, Debo amén, separarme de lo que antes era el pecado y el mundo y el pasado. Ahora soy una nueva criatura. Y hoy, mi gente, vamos con el hoy. ¿Qué debo accionar ahora mismo ya para no retardar mi obediencia? ¿Cuál es? Tomar acciones inmediatas centradas en mi nueva identidad en Cristo. Ya morí al pecado. Si mentía, ya no miento más. Si robaba, ya no robo más, ¿verdad? Y si obviamente tenía problemas con mi sexualidad, pues entregarlas al Señor, ya no hacerlo más. Y lo que usted dijo, pastor, anteriormente, cuando la tentación venga a atacarme, a hablarle a mi cuerpo. Amén. Amén. Estás muerto a eso. Amén. Tú eres un instrumento de justicia del Dios viviente. Bendito Amén, sea el amén, Señor. amén, amén. Mis amados, llegamos al fin de nuestro tiempo devocional de esta mañana y le doy la gloria al Señor porque estos temas están buenísimos. Yo quiero pedirle el favor de que se lo mande a alguien, ojalá alguien de la iglesia, alguien que usted conozca en la iglesia, en su casa de destino, y diga, te tienes que conectar todos los días al devocional de La Morada Radio porque lo necesitas. Amén, amén. Y si has visto una amiga tuya o un amigo tuyo, un tanto alborotation, más con mayor razón. Que el Señor bendiga a toda la gente que me está escuchando. Un abrazo a todo el mundo. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les guarde. La Morada, el lugar donde Dios habita. La Morada, tu corazón vuela.